Muy buenas tardes a todos los que os conectáis desde España. Buenos días a los que os conectáis desde Latinoamérica, que hay mucha gente que se está conectando desde allí. Bienvenidos a este Aula Dentaid Quédate en casa. Es el nuevo formato que hemos hecho de Aula Dentaid debido a la trágica situación sanitaria que estamos teniendo todos, que nos afecta y nos obliga a quedarnos en casa. Hemos querido aportar nuestro granito de arena y hacer un curso precisamente con esta temática, con la temática de la pandemia de coronavirus, pero desde el punto de vista de las medidas de prevención de higiene bucal. En este sentido, PC Dentaid, lo que queremos ver es, un segundo, vale, perdón, fallo técnico en el principio. En este sentido, lo que vamos a ver son las medidas de higiene bucal. Hemos visto muchas medidas de prevención del coronavirus, de la enfermedad por coronavirus, y vamos a ver aquellas de higiene bucal específicas que nos pueden ayudar a prevenir el COVID-19. También aclarar unos pequeños conceptos, porque siempre escuchamos hablar en las noticias, en diferentes artículos, de COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus. Cuando hablamos de COVID-19, es la enfermedad que está provocada por el coronavirus. Y este coronavirus específico, el que está provocando la pandemia, se llama SARS-CoV-2. ¿Vale? Ahora sí, antes de empezar, sí que me gustaría indicar que en el cuerpo humano tenemos muchísimos microorganismos. Si hablamos de bacterias, que es uno de los tipos de microorganismos, que nos hagamos una idea de que tenemos aproximadamente el mismo número de bacterias que de células humanas, que representan en total unos 380 billones de bacterias, que en masa bacteriana representan entre medio kilo y 2 kilos. Es decir, de nuestro peso, entre medio kilo y 2 kilos, se deben a la población bacteriana que vive con nosotros. Y la boca representa el segundo lugar donde más se acumulan bacterias. El primero es el colon, el segundo es la boca. En la boca tenemos más de 1000 tipos distintos de bacterias. La mayoría son comensales, son beneficiosas, pero también tenemos algunas patógenas. Estas bacterias que están con nosotros, además, pueden transmitirse hacia otras personas, tanto las bacterias como los microorganismos. Aquí en la foto vemos dos de los besos más famosos de la historia y este estudio que vemos aquí abajo, un segundo que ponga el puntero láser, este estudio que vemos aquí abajo, lo que reflejó, lo que demostró es que en un beso íntimo, lo que ellos llamaron íntimo, era un beso de 10 segundos, en un beso de 10 segundos se intercambian 80 millones de bacterias entre las personas que se dan el beso. Es decir, las bacterias que tenemos en la cavidad bucal pueden pasar a otras personas. Igualmente con otros virus, como el herpes labial, el virus de la gripe, la influenza. En definitiva, los microorganismos de nuestra boca pueden pasar a otras personas. ¿Cómo controlamos los microorganismos de la cavidad bucal? Además de las revisiones en la clínica dental, a través de la higiene bucal. Si tenemos una buena higiene bucal, lo que favorecemos es el predominio de los microorganismos comensales. No significa que no tengamos microorganismos patógenos, sino que estarán en muy bajita concentración y no serán suficientes para producir enfermedad. Por tanto, con una buena higiene bucal, lo que tendremos es una correcta salud bucal. Ahora bien, cuando no tenemos una buena higiene bucal, permitimos que los microorganismos patógenos sobrecrezcan, ¿vale? En una cantidad tal que ya pueden producir la enfermedad. Es el caso que, en el caso de un déficit de higiene bucal, permitimos este acúmulo de biofilm bucal o placa bacteriana, que es lo que hace que aparezcan las distintas patologías dependientes de placa, como la caries, las enfermedades que afectan a las encías, las enfermedades que afectan a los implantes, las enfermedades periimplantarias. Ojo que muchos pacientes se colocan implantes y piensan que ya no hay que hacer nada más, que los implantes no se pierden. Los implantes también se pueden perder y debemos recordárselo a nuestros pacientes. Y además también, dependientes de la placa bacteriana o biofilm, trastornos como la halitosis. Estas patologías afectan a nivel de la cavidad bucal, pero no solo eso, sino que podemos observar cómo diferentes trastornos, como la hipersensibilidad dental, la serostomía o la halitosis, la serostomía es la sequedad de boca, la halitosis es el mal aliento, cómo estos trastornos, además de afectar en la cavidad bucal, pueden influir muy negativamente, produciendo una disminución de la calidad de vida
del paciente que las sufre. Además, no solamente la calidad de vida, sino que puede aumentar el riesgo de otras patologías. Un ejemplo muy claro, la serostomía, que normalmente va asociada a una disminución de la salivación. Si tenemos menos saliva, primero, no tendremos las propiedades protectoras de la saliva en regulación de bacterias, en efecto tampón, neutralizador de ácidos, pero es que además la saliva interviene en el habla, en el gusto, al tragar, con lo cual nos afecta directamente a la calidad de vida. Otras patologías bucales, como la caries, que es la segunda causa de pérdida de dientes, además pueden producir dolor, pueden afectar también a la calidad de vida. Si perdemos demasiados dientes o incluso una mala alineación de los dientes puede afectar a la articulación temporomandibular y transmitir estas tensiones al resto del cuerpo, etc. Por último, tan solo hablar de la periodontitis, la enfermedad más grave de las enfermedades de las encías, que se ha demostrado científicamente en multitud de estudios, con multitud de aval de sociedades científicas, que la periodontitis puede influir negativamente en más de 50 patologías sistémicas. Entre ellas destacamos que la periodontitis aumenta el riesgo de, en el caso de resultados adversos del embarazo, de niños con bajo peso al nacer, aumenta el riesgo de partos prematuros. En el caso de enfermedades cardiovasculares se ha visto que los individuos con periodontitis tienen un 25% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, como el infarto de miocardio, el ictus, y además también se ha visto que la periodontitis influye negativamente sobre la diabetes, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes y si ya se tiene, de desarrollar sus graves consecuencias. En definitiva, todo lo que quiero decir es que no solamente se trata de cuidar la boca, de la salud bucal. Se ha visto que lo que ocurre en la boca tiene su repercusión en la salud general. Es decir, la salud bucal y la general están íntimamente relacionadas porque la boca no es un sistema aislado. En este sentido, y ya centrándonos en el tema en cuestión, en la prevención del coronavirus, de la enfermedad por coronavirus, decir que también que la boca, al ser la puerta de entrada y salida al organismo, es fundamental mantenerla en condiciones óptimas de salud. Y además, como veremos hoy, hay diversas razones específicas sobre la cavidad bucal que pueden servir para ayudar a prevenir la enfermedad. Antes de empezar a detallar las medidas de higiene bucal, me gustaría repasar con vosotros algunos aspectos básicos del SARS-CoV-2, del coronavirus, que pueden influir sobre la cavidad bucal. En primer lugar, su estructura. La estructura, se llama coronavirus porque tiene esta forma de corona. Esta forma de corona se la proporcionan las spike proteins o estas espículas de glucoproteína, que representan un papel fundamental en el contagio, en la infección de las células humanas. Son las proteínas que se utilizan para que el coronavirus se una a los receptores de las células humanas y además favorecen la replicación. El siguiente elemento que quería destacar es la envuelta, que es una envuelta formada por una bicapa lipídica, que luego veremos por qué es importante, pero sobre todo es porque es una parte que puede ser diana donde atacar al virus. Y por último, esta envuelta lipídica protege el material genético, el ARN. Esta sería la estructura un poquito más simplificada. En segundo lugar, es muy importante destacar que el virus sigue siendo viable en superficies hasta 72 horas después de tocar la superficie. Según estudios recientes, este virus es capaz de resistir viable hasta 4 horas en el cobre. Por ese motivo nos recomiendan pagar con tarjeta de crédito en lugar de con dinero metálico. Puede vivir hasta 24 horas en cartón, 48 horas en acero inoxidable y hasta 72 horas en plástico. Y por último, se ha visto que el virus, el mecanismo por el cual penetra en las células humanas es a través de los receptores ECA2. Vamos a centrarnos un momentito en esta parte, y es que estos receptores son los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2. ¿Vale? Esta enzima está muy relacionada con la tensión arterial, como muchos sabéis, por los fármacos IECA, los ARA2, etc. No vamos a centrarnos en esa parte. Lo que se ha visto es que el virus, a través de las espículas, de las spike proteins, se une sobre los receptores ECA2 y eso es lo que hace que el virus entre en las células humanas,
donde comienza a replicarse, acaba matando las células humanas y puede infectar otras células a continuación. ¿Qué es lo que se ha visto? Que estos receptores se encuentran en muchísima densidad en las células de los alveolos pulmonares, por eso este virus afecta a las vías respiratorias, pero es que recientemente, y tan solo hace un mes, se ha publicado en febrero de 2020, investigadores chinos lo que han demostrado es que este receptor se encuentra en alta densidad en la cavidad bucal y especialmente en las células epiteliales de la lengua. Es decir, en la lengua tenemos el receptor para el cual el coronavirus es muy afín para unirse e infectar estas células. ¿En qué traducimos esto? En que la cavidad bucal no solamente es un sitio de paso de las vías respiratorias por el que pasa el coronavirus, sino que la cavidad bucal en sí misma es un potencial foco de contagio e infección del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Vamos a ver las medidas de higiene bucal específicas durante este periodo. Simplemente recordarlas, las generales, que son el cepillado con pasta dentífrica 3 veces al día durante al menos 2 minutos, la higiene interproximal 1 vez al día, importante la higiene lingual también diariamente, y el uso de colutorios 2 veces al día, mañana y noche. El cepillado representa la base de la higiene bucal. Es el medio más eficaz para la eliminación de microorganismos. ¿Cómo hacemos un buen cepillado? Muchos ya lo sabréis, vamos a repasarlo. En primer lugar, es fundamental una técnica de cepillado correcta. ¿Cuál es la mejor técnica de cepillado? Hay muchas. Aquella que sirva para que el paciente controle su biofilm o su placa bacteriana. Desde Dentae recomendamos especialmente la técnica de VAS modificada, que consiste básicamente en colocar el cepillo en ángulo de 45 grados hacia el margen entre encía y diente, realizar una pequeña vibración sobre este margen y un barrido en dirección contraria. ¿Por qué esta pequeña vibración sobre el margen entre encía y diente? Porque es en esta zona donde más nos cuesta llegar, donde más nos cuesta eliminar el biofilm, se acumula en esta zona y en las áreas interproximales y se originan gran cantidad de las patologías bucales. Además de una buena técnica, es necesaria una buena dedicación, una buena frecuencia, 3 veces al día o después de cada comida, y una duración de al menos 2 minutos. 2 minutos es lo que se calcula que se tarda en pasar por todos los dientes y por todas sus caras, ¿vale? 30 segundos por cada cuadrante. Dicho así, 2 minutos parece poco, pero realmente cuando la persona no tiene el hábito de cepillado, 2 minutos pueden parecer una eternidad. De hecho, la media de cepillado, según algunos estudios, es de 37 segundos. O sea, muy lejos del tiempo necesario para pasar por todos los dientes y por todas las caras. Y por último, nada de esto sirve si no tenemos un cepillo dental adecuado y de calidad. En estas fotos que os mostramos son fotografías de microscopía del Dentae Research Center, nuestro centro de investigación. Vemos los filamentos, los cepillos Vitis, son filamentos de Tinex, los vemos redondeados, son uniformes. Esto significa que nos aseguran una correcta, además por el propio material, el Tinex, nos permiten una correcta eliminación del biofilm o placa bacteriana, nos aseguran también, gracias al redondeado, que no van a producir daños en los tejidos dentales y de la mucosa oral. En cambio, si los comparamos con otros cepillos que hay de baja calidad, no vamos a mencionar marcas, pero sabéis que hay muchos cepillos que se venden grandes packs a muy bajos precios, vemos cómo, solamente ya hablando de filamentos, tiene filamentos muy irregulares, con bordes incluso puntiagudos. ¿Qué va a significar esto? Que por un lado, el cepillo no va a ser eficaz en su principal misión, que es la eliminación correcta del biofilm, y por otro lado, podrá hacernos daños en las distintas superficies bucales, tejidos dentales y mucosa. Es decir, no todos los cepillos son iguales. Además, específicamente el coronavirus, hay que indicar que los filamentos pueden suponer un medio ideal para el crecimiento de patógenos, como es el caso además del coronavirus. Por ello, recomendamos a nivel de higiene aclarar fuertemente con agua y sacudir el cepillo para eliminar el exceso de agua y permitir su secado. Ya sabemos que la humedad favorecería que las bacterias y los patógenos sobrecrezcan en los filamentos. El uso de capuchón
con orificios que permitan su ventilación. Todo ello viene indicado para permitir el correcto secado del cepillo y además, ese es el tema de tener los orificios, pero además el capuchón es para prevenir que se contamine con los patógenos que haya en otros cepillos cercanos y con las bacterias del ambiente. Hay ciertos estudios que indican que capuchón sí, otros que capuchón no. Nosotros recomendamos capuchón porque no, como decía, no son solo las bacterias de otros cepillos, sino también las del propio ambiente. En este sentido, en muchas de las formaciones cuento un estudio que se realizó en Estados Unidos, en baños compartidos de una universidad, se recogieron los cepillos y analizaron las bacterias que contenían los filamentos. Lo que se vio fue que en el 60% de los cepillos aparecieron bacterias fecales. Lo que quiero decir con esto es que el capuchón nos puede proteger de contaminantes externos. En tercer lugar, guardemos el cepillo en posición vertical para favorecer su secado y evitemos el contacto con otros cepillos para prevenir la contaminación cruzada. Por último, cambiar el cepillo tras un proceso infeccioso. Esto es especialmente importante en el caso del coronavirus. No está todavía del todo claro el mecanismo, pero sí que parece que hay ciertas personas que tienen reinfección de coronavirus. No solamente eso, sino que en domicilios que convivan varias personas, el cepillo puede acumular este patógeno. Ya hemos visto que es viable durante varias horas, incluso días, en distintas superficies. El cepillo podría llegar a contaminar otros cepillos de otras personas y otras personas adquirir el virus durante el cepillado. Por eso es fundamental cambiarlo tras un proceso infeccioso. Además, indicaros que en el Dental Research Center se están realizando trabajos de investigación para determinar posibles medidas de descontaminación de los cepillos con antisépticos. Y esperemos deciros pronto algo. Hemos visto el cepillado, vamos a ver las pastas, los medios químicos que llamamos, las pastas y los colutorios. Pueden incluir distintos ingredientes en su composición. Cuando incluyen antisépticos, significa que pueden ayudar a controlar y reducir los microorganismos de la cavidad bucal. Ojo, esto no significa que los antisépticos traten el COVID-19. No tratan el COVID-19, pero sí que nos ayudan a reducir los microorganismos y patógenos de la cavidad bucal. En Dentair trabajamos con dos antisépticos, la clorhexidina y el cloruro de cetilpiridinio. Vamos a centrarnos en el cloruro de cetilpiridinio. El cloruro de cetilpiridinio, o CPC, es un compuesto de amonio monocuaternario, es un antiséptico de máxima seguridad, por eso lo recomendamos para un uso diario, no tiene efectos adversos, tiene muy buena eficacia antiplaca, su sustantividad es de 3 a 5 horas, esto significa que el CPC, yo utilizo un producto con CPC, si está bien formulado, la molécula de CPC se adhiere sobre las superficies dentales y mucosa bucal y durante 3 a 5 horas va ejerciendo su efecto protector, se va liberando y nos va ayudando en esta eficacia antiplaca. Por último, el CPC ha demostrado tener un amplio espectro de acción, lo que significa que es activo frente a diferentes tipos de bacterias, ya sean gram positivas, gram negativas, cocos, bacilos, aerobios, anaerobias, etc. Es también activo frente a hongos y frente a algunos tipos de virus. Ha demostrado ser efectivo significativamente frente a virus como el de la hepatitis B o virus de la influenza. Respecto al coronavirus, existen algunos estudios in vitro e in vivo que muestran que el CPC es activo frente a algunos virus con envuelta lipídica, como hemos dicho, como el de la influenza A, virus que tienen una envuelta muy similar a aquellos del coronavirus. ¿Cuál sería el mecanismo? Hemos hablado antes de la envuelta lipídica, esta bicapa lipídica. El CPC es capaz de alterar esta membrana a través de interacciones físico-químicas, provocar su ruptura y, por tanto, la inactivación del virus. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? El CPC puede romper la membrana de virus con envuelta lipídica tipo el coronavirus y, por tanto, provocar su inactivación. En estos dos estudios que indico aquí abajo, el estudio de Popkin, lo que muestra es un estudio que se realizó tanto in vitro como in vivo en ratas y en el que sobre virus de la influenza, que como hemos dicho tiene una membrana lipídica muy similar al coronavirus,
En los grupos B y C se aplicó CPC a concentración de 0,005%, es decir, 10 veces menos que la concentración que podemos encontrar de CPC en, por ejemplo, vitis sencillas, ¿vale? Aplicando esta bajita concentración, podemos observar cómo el CPC es capaz de romper y reventar esta membrana lipídica del virus, ¿vale? En cambio, en virus de grupo control, es decir, en viriones de grupo control, cuando no se aplicó CPC, se observó que la membrana lipídica estaba prácticamente intacta. Es decir, observamos como el CPC realmente es activo frente a esta membrana y por tanto provoca la inactivación del virus. Los resultados lo que muestran es que el 86% de los viriones tratados con CPC 10 veces menos que la concentración de vitis sencillas, 0,005%, durante 5 minutos, el 86% de estos viriones se inactivaron, mientras que en el caso del grupo control, tan solo el 4,5%. Además, tenemos otro estudio, el de Mukherjee, es un ensayo clínico que se hizo sobre 94 voluntarios sanos, a los cuales se dividieron en 2 subgrupos. La mitad recibieron CPC aplicado en formato spray a concentración de 0,10% durante 75 días, 3 veces al día, y el grupo control no recibió este spray con CPC. Lo que se vio 75 días después, que el grupo test, el grupo con CPC, tuvo significativamente menos infecciones respiratorias víricas que el grupo control. O sea, el grupo control que no tuvo el CPC tuvo muchas más infecciones víricas que el grupo test. ¿Esto en qué se traduce? Que efectivamente parece que el CPC tiene un efecto preventivo en la infección por virus con envuelta lipídica, ¿vale? Se observó que el grupo control en este caso tuvo más infecciones por coronavirus, por virus influenza, por rinovirus, virus respiratorio sincitial, etc. Muchas más que el grupo test con CPC. ¿Cuál es la consecuencia a lo que nos aplica a nosotros en boca? Pues que el CPC puede disminuir la carga viral en boca y ayudaría a prevenir el contagio inmediato de una persona que tiene el virus hacia otras personas. Por eso, nosotros recomendamos usar colutorios con CPC en forma de gargarismo, al ser una infección sobre todo de vías respiratorias, para llegar a la parte posterior de la boca, al inicio de vías respiratorias. Por eso recomendamos en forma de gargarismo. De hecho, en Italia, en la Federación Regional de Cirujanos y Dentistas de Lombardía, una de las zonas más golpeadas por el coronavirus, ya recomienda desde el inicio de la pandemia que los pacientes que vayan a la clínica dental, antes de ser vistos o atendidos por el personal de la clínica, ya sea el dentista, la higienista o el auxiliar, realicen un enjuague con CPC a concentración 0,05, 0,10, para prevenir que el paciente pudiera contagiar al profesional sanitario, ya sea dentista, ya sea higienista. Sería igualmente aplicable a la farmacia. Lo que pasa es que es más difícil porque el paciente no lleva el colutorio consigo mismo. Pero veamos que ya las propias organismos oficiales de Italia ya recomiendan el CPC como medida de prevención del contagio por coronavirus. Indicaros además que hemos visto el cepillado, hemos visto los medios químicos. Respecto a la higiene interproximal, no podemos olvidarnos de ella, ya que con el cepillado, con la pasta, solamente llegamos al 60% de la superficie del diente. El 40% restante pertenece a este área interproximal, al cual es muy difícil que podamos llegar. Sobre todo es porque no realizamos la higiene interproximal. Como no la realizamos, en esta zona interdental se acumula la placa bacteriana o biofilm y por eso hay una alta incidencia de patologías. ¿Por qué no realizamos esta higiene interproximal? Básicamente porque no conocemos la importancia, no conocemos los motivos, pero el fundamental es no tenemos el hábito. ¿Vale? En este sentido, ahora es una buena oportunidad para adquirir el hábito de la higiene interproximal. Por desgracia, tenemos que estar todo este tiempo confinados, tenemos más tiempo en casa, que normalmente a la higiene le dedicamos menos tiempo, a la higiene bucal, porque siempre vamos con prisas. Ahora puede ser un buen momento de repetir este hábito hasta que lo adquiramos. Se dice que con 21 días repitiendo un hábito se adquiere, pues esperemos que podamos adquirir ahora hábitos saludables como el de la higiene interproximal. Hay distintos elementos de higiene interproximal,
Dependiendo del tipo de espacio, para espacios cerrados podemos recomendar sedas o cintas, para espacios abiertos, cepillos interproximales, para todo tipo de espacios como complemento del cepillo, el irrigador bucal. Por último, y en este caso además no por ello menos importante, porque es muy importante, sobre la lengua se acumula, la lengua no es una superficie lisa, tiene muchísimas rugosidades, sobre la lengua se acumulan gran cantidad de microorganismos y además la lengua puede actuar de reservorio para que estos microorganismos colonicen otras áreas, como por ejemplo las encías u otras partes del cuerpo. No solo eso, sino que hemos visto al principio del curso que en la lengua existen una alta densidad de receptores ECA2, de la enzima convertidora de angiotensina, tipo 2. Eso quiere decir que en la lengua tenemos muchas células para las cuales el coronavirus es afín, para las cuales el coronavirus se puede unir e infectar la célula y pasar luego a otras células, provocando la muerte de las distintas células linguales y del resto del cuerpo. Por último, el limpiador lingual indicaros que ha demostrado que es efectivo en la reducción del cubrimiento lingual de las células epiteliales que contienen estos receptores ECA2 y de los microorganismos que se depositan sobre la lengua. Hemos visto las principales medidas de higiene bucal. Obviamente hay que seguir las recomendaciones que nos hacen generales de prevención. En primer lugar, la higiene de las manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. Ojo, esta solución parece muy simple, pero tiene un gran trasfondo científico. En segundo lugar, evitar tocarnos boca, nariz u ojos, porque si hemos entrado en contacto con el virus con las manos, podemos introducirlo en el cuerpo al tocarnos estas zonas. Si tosemos o estornudamos, taparnos con el codo, porque no sabemos si tenemos el virus o no. Hay muchos pacientes asintomáticos, pero sí que evitamos así que las gotículas, que es como se contagia el virus a través de las gotículas que expulsamos, si nos tapamos evitamos que vayan a otras personas o a las manos, porque además el codo entra mucho menos en contacto con superficies que las manos. En cuarto lugar, el uso de pañuelos desechables, porque como hemos visto, el virus sigue siendo viable en distintas superficies. En quinto lugar, en caso de tener los síntomas, llamar al centro sanitario en lugar de acudir presencialmente, directamente, para evitar la sobresaturación de los centros sanitarios. Y por último, extremar las medidas de higiene bucal, las que ya hemos visto. Hemos visto la importancia de la higiene bucal, hemos visto que no se trata solo de la salud bucal, sino que afecta a la salud general. Hemos repasado también las principales medidas de higiene bucal específicas en el caso del coronavirus y vamos a pasar a las conclusiones, que son, lo primero, que mantener una correcta salud bucal es fundamental para prevenir el desarrollo de enfermedades, no solamente bucales, sino generales, como hemos visto. La cavidad bucal no solo es un sitio de paso, sino que representa un potencial foco de infección por COVID-19. El uso del limpiador lingual de forma diaria es fundamental por la alta densidad de receptores ECA2, AC2 son las siglas en inglés de ECA2, es decir, en la lengua tenemos gran cantidad de células afines al coronavirus, mejor dicho, el coronavirus es afín a gran cantidad de receptores que tenemos sobre la lengua. Y por último, el uso de antisépticos como el CPC puede ayudar a disminuir la carga viral en boca. ¿Vale? Es decir, en definitiva, si utilizamos pastas y colutorios con CPC, disminuimos la carga del virus en boca, además, por supuesto, otros microorganismos. Con el limpiador lingual arrastramos los microorganismos y los viriones unidos a estos receptores, podríamos arrastrar estos viriones, y al tener menos cantidad vírica en boca, menos carga viral en boca, disminuimos las probabilidades podríamos disminuir las probabilidades de contagio a otras personas e incluso hemos visto que el virus puede permanecer tiempo en boca, con lo cual también disminuimos las probabilidades de infección. Aplicado a las recomendaciones que vimos inicialmente de higiene bucal, recordar, cepillado 3 veces al día, con unos cepillos con filamentos de tines que sean eficaces en la eliminación de biofilm, uso de pastas con CPC, el antiséptico que hemos visto que puede llegar a ser eficaz frente a este tipo de virus, higiene interproximal no la olvidemos una vez al día, importantísima la higiene lingual,
¿vale? Aquí pone una vez al día, pero podría ser incluso 2 veces al día, mañana y noche. Y el uso de colutorios con CPC en forma de gargarismos para ayudar a llegar a la parte posterior de la boca y disminuir así las probabilidades de infección de las vías respiratorias. ¿Qué podemos ofrecer a nivel de soluciones de salud bucal desde Dentae? La mayoría ya lo conocéis. Tenemos cepillos de calidad, tanto manuales como eléctricos, con tecnología sónica, con doble acción. A nivel de higiene interproximal, tenemos sedas, tenemos cepillos interproximales. Importantísima la higiene lingual. Este es el limpiador lingual, elemento específicamente diseñado para la higiene de la lengua. Tenemos un gel, el gel de Interprox, específico para la higiene interproximal, que si os fijáis tiene una alta concentración de CPC, 6 veces más de las que podemos encontrar en la mayoría de pastas y enjuagues que tienen CPC, para la eficacia antiplaca durante la higiene interproximal. A nivel de pastas y colutorios de uso diario, tenemos la gama Vitis, con Vitis Extra Forte, que se caracteriza por tener una concentración superior de CPC, que nos proporciona un extra de acción antiplaca. Tenemos Vitis Encías, indicado para la prevención de las enfermedades de las encías. Viene muy bien para disminuir el riesgo de gingivitis, ayudar a disminuir la inflamación y el sangrado de las encías. Indicado para todo tipo de pacientes y especialmente indicado para aquellos pacientes de riesgo, los que hemos visto que tienen que tener más cuidado de las encías, como embarazadas, pacientes cardiovasculares, diabéticos, etc. La gama Vitis Orthodontic también contiene CPC para el cuidado diario de la ortodoncia, de las personas con ortodoncia. Tenemos la gama Perioaid, que combina dos antisépticos con clorhexidina a diferente concentración y CPC al 0,05%, que esta gama, las gamas de Perioaid están indicadas como coadyuvante del tratamiento y mantenimiento periodontal que se realiza en la clínica para mantener la boca lo más aséptica posible en estos periodos. Tenemos también la gama Alita en formato colutorio, spray y pasta, que sirve para la prevención y ayuda al tratamiento de la litosis, que tiene CPC al 0,05, y aparte, colutorio y pasta también tienen, colutorio y spray también tienen clorhexidina, o sea, una mayor potencia antiséptica sobre la cavidad bucal. Recordaros que podéis consultar todas estas medidas de higiene bucal en nuestras webs, ya sea de España, de Chile, de Perú, de Colombia, en nuestros distribuidores de Latinoamérica. Están estas medidas de higiene bucal, así como otros consejos y la información de nuestros productos. Por mi parte, nada más, tan solo indicaros que ahora pasaremos a revisar qué preguntas, si hay preguntas. Probablemente, como tenemos media hora, no nos dé tiempo a ver muchas preguntas, por ello os sugiero que me las enviéis a mi correo electrónico, que lo veis abajo en pantalla, ernesto.delapuente@dentae.es. Daros las gracias por haber asistido a este curso, a este primer aula Dentae Quédate en casa. Espero que os encontréis bien de salud y vuestros familiares y sobre todo, tanto en la farmacia como en la clínica, sois profesionales sanitarios que estáis en primera línea de acción, por lo que muchas gracias por vuestra lucha en esta pandemia. Pasamos ahora a ver preguntas. Vale. En algunos nos indicáis qué colutorios de Dentae llevan CPC, los hemos visto al final. Sobre todo son Alita, Perioaid, Vitis Extra Forte, Vitis Encías y Vitis Orthodontic. Creo que no me dejo ninguna. Y sumamos además el gel de Interprox. Los cepillos eléctricos de Vitis nos preguntan también si tienen capuchón. Sí, efectivamente, todos los cepillos de Vitis tienen capuchón. Es la filosofía de Dentae. Creemos que es como pensamos, y la evidencia así nos lo muestra, que es como están más protegidos de contaminantes externos. ¿Cuántos segundos enjuague en CPC antes de que el dentista intervenga al paciente? No lo describe en este protocolo. Sí que habría que dejar un tiempo porque diferentes estudios, así como diferentes medios de prevención, indican que, por ejemplo, el jabón, soluciones hidroalcohólicas, requieren cierto tiempo para inactivar el virus, que varía, recomiendan 5 minutos. En el caso del CPC no está demostrado cuánto tiempo antes, pero sí que habría que dejar un mínimo de tiempo antes. ¿Se puede dar el CPC en niños? También nos preguntan.
El CPC, bueno, nosotros los colutorios los recomendamos a partir de los 6 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cuando se calcula que el niño controla el reflejo de tragar, ¿vale? Para evitar que se lo trague. Una vez que ya pueden enjuagarse y utilizar colutorios con CPC. Y por último nos preguntan también que si es igual el uso que dentífrico que el colutorio en cuanto a eficacia. No es exactamente igual, porque además con el dentífrico lo que nos suele ocurrir, el acto que tiene casi toda la población, es que nos cepillamos con la pasta, al momento nos enjuagamos con agua y todos los principios activos que estamos aportando se pueden perder, se pueden ir con el agua. Por eso recomendamos el uso de colutorio para mantener los principios activos más tiempo en boca y también para prolongar la acción de estos principios activos. Además de que, por supuesto, el colutorio llega a más partes de la boca, no solamente a los dientes, llega también a las mucosas, a la lengua, etc. Nos estamos quedando sin tiempo, como os decía. Por favor, si tenéis más preguntas, podéis hacérmelas llegar a mi correo. Intentaremos daros respuestas lo antes posible. Sí que indicaros que este primer curso de Aula Dental, quédate en casa, este solamente es el primer curso, haremos más sesiones, por lo que os recomendamos que sigáis nuestra página web, así como nuestras redes sociales. ¿Vale? La próxima sesión será dentro de 2 semanas, será de introducción a la microbiología bucal. Así que espero veros en estos cursos y nuevamente muchísimas gracias por haber participado en este Aula Dental, quédate en casa. Muchísimas gracias a todos.